Listo. Buenas noches con todos. Sé que dije que nos íbamos a ver de nuevo el miércoles, pero bueno, me llegó una revista. Bueno, la revista nos llegó hace tiempo ya, pero recién me acabo de dar cuenta que tenía que haber hecho estos temas ayer y hoy día, ¿no? Son 7 temas, justamente para lo que muchos conocen, que es la Semana Santa, ¿no? Entre varias personas conocen ello ya. Un momento. Listo. Como les venía diciendo, no era una no estaba planeado este pequeño estudio, pero solo por ahora lo voy a hacer aquí en mi casa. Son 2 temas, el tema que tenía que haberse hecho ayer y lo que nos compete hoy día, ¿no? Voy a resumirlo y después voy a tratar de mandarles el texto por imagen a todos ustedes después del tema, claro está, ¿no? Bueno, comienza diciéndonos, ¿sí? La introducción. Nos habla sobre lo que es la agonía del Señor Jesús, ya cuando sentía que su vida terrenal iba a terminar. Un toque, creo que... ¿Sí? Bueno, nos habla de lo que iba a suceder con el Señor Jesús. Jesús sentía que su vida se estaba acabando ya, entonces le mandó a sus discípulos, o optó por estar en un lugar donde le diese paz. Este lugar se llamaba Betania, nos dice, ¿sí? Ya Betania. Para calmar el sufrimiento, dice que le iba a guardar la muerte, ¿no? Como ser humano tenía esa sensación de que iba a sufrir demasiado. Entonces, en medio de esta tormenta emocional que estaba pasando como ser humano, quiso encontrar un momento de calma. Días antes de que llegase su última semana aquí en la tierra, buscó un lugar donde le ofrecía paz y tranquilidad, un espacio, ¿sí?, donde encontrar consuelo y fortaleza antes de enfrentar su destino, ¿sí? Antes de enfrentar el destino. Recordemos que ya había sido predestinado el Señor Jesucristo como para que pueda hacer ello, ¿no? Eso es lo que nos dice, ¿no? Ahora sí, leo la introducción. A medida que se aproximaba al final del ministerio terrenal de Jesús, su corazón se llenaba de una profunda tristeza al contemplar con una claridad profética el sufrimiento y la muerte que le aguardaban. En medio de esta tormenta emocional, ¿sí?, como ser humano que era, buscó refugio en Betania durante esa última semana. Este lugar lleno de recuerdos y serenidad le ofreció un remanso de paz y tranquilidad, un espacio donde podía encontrar consuelo y fortaleza antes de enfrentar su destino. Ya hablábamos sobre eso, ¿no? El Señor Jesús quiso encontrar este lugar, quiso entrar a este lugar para poder de alguna manera poder sobrellevar la carga que se le venía, ¿sí? La carga que se le venía. Entonces ahí estamos. ¿Por qué era importante este lugar? ¿Sí? Solo voy a leer la introducción, el resto sí lo voy a hacer comentar nada más, porque nos tardaríamos mucho. En este espacio, aparte que era un lugar alejado, era un lugar poco bullicioso, como los que gustaba Jesús cuando necesitaba esos momentos de paz, ¿sí? En este lugar había ocurrido, ¿sí?,
la resurrección de Lázaro, podríamos decir, la transformación de María también, de este personaje Simón, que era uno de los fariseos y que también de alguna manera poco a poco se va convirtiendo como seguidor de Cristo. Entonces, y por último dice que también es significativo porque es el mismo lugar donde Jesús ascendió al cielo después de su resurrección y haber estado 40 días con sus discípulos. Por eso es importante este lugar. Entonces ahí vemos la importancia de esto, ¿no? Un banquete para Jesús. Muy bien. Cuando se noticiaron que Jesús iba a llegar a este lugar, a este pueblo de Betania, muchos de los seguidores que habían visto, muchas personas que se dividían entre los que querían verlo por simpatía, por amor, por afecto, y personas curiosas que querían saber cómo estaba Lázaro, y personas que querían hacerle quedar mal a Jesús, estaban dispuestas a ir a ese evento que este personaje, Simón, estaba invitándoles, ¿no? Mucha gente estaba con entusiasmo y alegría, dice, ¿no? Entonces se dirigían a Betania llevados por la simpatía para con Jesús y otros por la curiosidad de ver al que había resucitado, ¿no? ¿Qué tal estaba? Capaz estaba mal de salud, ¿no? Porque resucitó después de 3, 4 días. Entonces vemos eso. Ya. Este personaje de Simón tenía una historia muy interesante. Había sufrido de lepra un buen tiempo de su vida y había sido curado por Jesús. Entonces él estaba profundamente agradecido. Y él, no pensando como fariseo, pensando como persona humana, dijo, no, voy a hacer un banquete como una celebración, como un agradecimiento para este personaje que me ha liberado de este mal. Entonces, al momento de hacer ese banquete, sucede algo increíble en esta historia, que es lo más rico de esta historia que podemos ver en este primer tema, ¿sí? A ver, dice, Jesús había ido con sus amigos, todos sus amigos, invitados al festín de Simón, ¿sí? Entonces, ahí estaba el anfitrión Simón, y también al otro lado estaba Lázaro, dice, ¿no? Como una persona importante para Jesús, no para el anfitrión, sino para el invitado principal, ¿no? Ahí estaban sentados los dos. Entonces, ya. Otra curiosidad, mientras estaban ahí, ustedes sabían que, el contexto donde Jesús estaba aquí en la tierra, era que las mujeres eran las que servían la mesa cuando había ciertas reuniones, ¿no? Entonces, mientras las mujeres atendían, pero ahí había una sola mujer que estaba atendiendo. Eran dos mujeres, María y Marta, hermanas de Lázaro, pero a diferencia de Marta, que era una mujer laboriosa, una mujer que no es malo, no, una mujer que realmente hacendosa que quería, ¿no? O que entendía como su deber hacer eso. María no, María estaba atenta a lo que el Señor decía, y este personaje Marta le dijo a Jesús, nosotros conocemos la historia, le dijo, repréndela, ¿no? Porque no me está ayudando en nada, no me está ayudando en nada. Y Jesús le dijo, no, pues que María está prestando atención a lo que es verdadero, algo importante, estás escuchándome a mí, ¿no? Entonces, eso es lo que dice, muy bien. Hubo muchas experiencias ahí en este encuentro, muchos testimonios de fe, o sea, porque no solo estaba el de Simón, sino muchos de los que Jesús había sanado se dieron cita en ese lugar. Entonces, ¿sí? Se dieron cita en ese lugar y sucedió. Hubieron, dice aquí, algunas conversiones, 3 historias, dicen. No son conversiones, son 3 historias. La de Simón, la de Jonás y la de María, que se entrelazan en muy cortos. Por ejemplo, Simón, ya les comentaba sobre este personaje, había sido curado por Jesús de la lepra. Este personaje era fariseo, había demostrado que lo había reconocido a Jesús, dice, como un maestro, mas no como su salvador. Todavía no llegaba a ese nivel, como un gran maestro, como un gran hombre, como casi la mayoría de los hombres que le aceptaban, ¿no? Él le seguía. Entonces, este personaje tenía una duda, si era profeta, cuando él pensó que la duda se había vuelto verdad y definitivamente había anulado el seguir a Jesús como profeta.
¿sí? Dice que esta controversia, ¿no? Mientras él pensaba estar, dice, mientras este personaje, Simón, estaba pensando que él estaba leyendo la mente a Jesús, no, ocurría lo contrario. Jesús estaba leyendo la mente a este personaje, ¿sí? Él estaba escudriñando su corazón. ¿Mm? Muy bien. Entonces, este personaje, cuando vio que Jesús no le dijo nada a María, por botar el incienso y permitirle que le unja, dijo, no, definitivamente esto no es profeta, este es un hombre cualquiera, porque ha permitido que una mujer haga esto, conociéndose que ningún profeta o ningún hombre santo había permitido eso en tiempos pasados. Entonces, vemos ahí que este hombre hizo un primer análisis y dijo, no, este no puede ser nuestro Salvador, porque él consideraba a María como una pecadora, ¿sí? Una pecadora. Pero realmente podemos decir que era como la historia ¿no? Del que cree estar sin pecado y realmente tiene pecaditos ahí ocultos. Y la mujer que abiertamente confesó que era pecador, pero que estaba limpia de una manera u otra. Simón se convierte a un verdadero discípulo, nos dice, ¿sí? Ustedes van a poder leer el documento, ¿sí? Cuando Simón decía esto en la mente y replicó al Señor Jesús esto, él esperaba que el Señor Jesús le respondiese de la misma manera, con una manera, pero no. Jesús usó, dice aquí, calmadamente, usó una mirada severa pero pasiva al mismo tiempo, no, para inducirle el arrepentimiento a este personaje. Entonces, él comprendió que él estaba en un error, ¿sí? Él estaba en un error y admitió este error. Vio la magnitud de su deuda, ¿no? Él siendo maestro había cometido algunos errores, maestro de la ley, y había cometido errores. Entonces no era quien para juzgar a este personaje María. Entonces desde ahí en adelante, por la bondad del Señor Jesucristo que mostró, al no denunciarlo públicamente al no hacerle como dicen, a no hacerle cachita lo que había hecho o no avergonzarle frente a sus amigos y convidados, él realmente hizo otra evaluación del Señor, del Señor Jesús, no, bueno, y dijo, no, este verdaderamente es hijo de Dios, porque primero, me ha leído totalmente todo lo que yo pensaba, y segundo, me ha perdonado la mala intención que tenía de esta mujer, ¿no? Muy bien, aquí vamos a ver otro personaje, Judas. Judas no era un personaje, a pesar de haber sido de haber sido parte de los 12, no fue un personaje que realmente quiso estar con Jesús por amor a su obra, no. Él era un profesional, él era un gran científico, podríamos decirle, pero este personaje era un ladrón, ¿sí? Era tesorero de los discípulos y él mismo se había propuesto para el cargo y Jesús no se había opuesto porque él quería probarle, ¿sí? Muy bien, en este evento sucedió algo que nosotros conocemos muy bien, les voy a contar. Jesús estaba sentado ahí, bueno, ¿no? Antes del convivio, antes de la comida, esperando, ¿no?, que le atendiesen. Entonces sucedió algo muy... María hizo algo que a los ojos de todos parecía una burla, ¿sí? Parecía algo que no debía ser. ¿Qué hizo? Derramó, dice, un aceite caro, un aceite muy caro en los pies de Jesús. Y a los ojos de todo el mundo fue un desperdicio. Y peor aún cuando este personaje Judas dijo, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué se ha de alguna manera perdido o desperdiciado este perfume? Este perfume se pudo haber vendido por un buen precio y dado este dinero a los pobres. Aparentemente era una razón justa, sí. Aparentemente, para toda persona, ¿no? Juicio humano era un raciocinio justo, pero Jesús veía el interior de Judas y él supo que Judas no quería el dinero para los pobres, sino quería él para él. Jesús sabía que Judas lo estaba robando, pero él en su infinita misericordia quería que este personaje se arrepintiese. No se llegó a arrepentir de ninguna manera, todo lo contrario, ¿no? Entonces vemos ahí este personaje
Judas no tenía amor por los pobres, dice aquí, ¿no? Él sabía que si el dinero llegaba a él podía embolsarse una muy buena parte o quizá la mayor parte de lo que recibiesen. Entonces, es por eso pues, ¿no? ¿Por qué se pierde esto? Por esto se podía vender por un gran precio y darse a los pobres, ¿sí? Entonces, conocemos esta parte de la Biblia nosotros, y los que no lo conocen, lo están leyendo conmigo o lo están escuchando conmigo, ¿no? Yo sé que la mayoría lo conoce y los que no, ahí estamos. Entonces, Judas hizo que la gente comenzara a murmullar contra esta mujer, pero el murmullo cayó cuando Jesús dijo unas palabras para esta mujer de consuelo. Eso lo vamos a ver en el caso de María. Ya Judas quedó ahí, pero haciéndolo sacote un poquito, Jesús leyó su mente y hizo el contraargumento de este personaje, ¿no? Porque Jesús sabía que, ¿sí? Judas no quería el dinero para los pobres. Él quería el dinero para embolsárselo él. Lo vuelvo a repetir. En el caso de María, muy bien. María estaba siendo reprochada por todo el mundo. Le estaban latillando verbalmente, es decir, ¿no? Le estaban diciendo que era, ¿no? Todo lo que no era, ¿no? ¿Eh? Entonces, Jesús la dijo, ¿no? A ver. Entonces Jesús acá está. ¿Por qué echando María no comprendía lo que había hecho y estaba aturdida. Y acá Jesús respondió, porque echando este ungüento sobre mi cuerpo, dijo él, para sepultarme lo ha hecho. Jesús anunció su muerte otra vez. Dijo que el acto de María había sido un acto de amor, de gratitud hacia él, hacia su persona, por haberla salvado, por haberla perdonado. Entonces el personaje de esta mujer va a ser recordado por esto siempre. Y Jesús lo dijo, más adelante voy a leer esto, dice, que el acto de esta mujer va a ser recordada siempre. ¿Por qué? Porque, ¿no? Mostró misericordia con aquel que iba a ser duramente castigado. Castigado no, duramente, de alguna manera sancionado por el precio de nuestras almas. Él no cometió pecado, pero él tenía que salvar a los pecadores. ¿Y cómo lo iba a salvar? Con la muerte, ¿sí? Con su muerte. Muy bien. María no había actuado por impulso solo, ¿no? No, ella, de alguna manera, había escuchado la voz del Espíritu Santo que llegó a todos en ese momento, no solo a María, ¿no? Sino a todos. En esta casa llegó el momento de que todos agradezcan al Señor por todo lo que había hecho por ellos, porque recuerden que todas esas personas que se habían reunido, Jesús muchas veces les había dado palabras de consuelo, les había hecho milagros, ¿no? Les había perdonado sus errores, pero vemos que no supieron mostrar el agradecimiento que Jesús merecía, ¿no? Muy bien. Entonces dice, Jesús valora el acto de este personaje, ¿sí? El acto de María. Al elogiar ¿no? Al responderlo con amor. Y dijo, dejadla, ¿por qué la fatigáis? ¿Sí? Y acá, ¿no? ¿Por qué la fatigáis? Él vio que estaba turbada y apenada. Sabía que mediante este acto de servicio había expresado su gratitud por el perdón de sus pecados e impartió alivio a su espíritu, elevando su voz por encima del murmullo de censuras. Buena obra ha hecho esta mujer, porque a los pobres, Jesús dijo, como a Judas, ¿no? Como una condición, los van a tener siempre con ustedes, mas a mí no me van a tener siempre. Ella ha hecho muy buena labor conmigo. ¿Cuántas veces, entonces lo dice el texto, ¿no? ¿Cuántas veces yo estuve en su casa de ustedes? ¿Desde cuándo estoy en tu casa y tú no te has ofrecido a hacerme esto por mí, ¿no? Derramar el perfume y lavarme con tus pelos, ¿no? Y sacarme con tu pelo. Y no lo has hecho. O alguna atención hacia mí, una atención especial hacia mí. Y de esta manera Jesús reprobó el acto, no solo de
Judas, sino el de Simón, que Simón ya también ya lo estaba prejuzgando, ¿sí? Y el de todos. Entonces, ¿sí? Listo. Porque echando este ungüento sobre mi cuerpo, dijo él. ¿Listo? Vuelvo a repetir eso, ¿no? Que lo había preparado para su muerte pronta, ¿no? Y acá está, ¿no? Lo que les comentaba. Jesús lo dijo en Mateo 26, el 13. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio, es decir, esta parte de la historia del Señor Jesucristo, en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella, ¿no? También se va a contar, ¿sí?, lo que María había hecho por Jesús al perdonarle sus pecados. Entonces es algo muy importante, muy bello recordar esta historia de María, ¿no? Después de haber sido esclava de los demonios, el aceptar a Cristo como su Salvador y el mostrarle esa gratitud de ella, parte de ella, ¿sí?, fue algo muy bueno, ¿sí? Muy bueno. Muy bien. La oportunidad de perdón está aquí ahora, ¿sí? Si tú entregas tu corazón al Señor, vas a ser perdonado. Dice, soy pecador, muy pecador. Puede serlo cuanto peor seas, tanto más necesitas a Jesús. Jesús no mira toda la multitud de tus pecados. Él mira en la decisión que tú tengas de abandonar esos pecados, de arrepentirte sinceramente y de entregarte completamente a Él, ¿sí? Eso es lo que mira el Señor Jesucristo. Conclusión de este tema. Recordemos que estamos haciendo 2 en 1 porque nos vimos muy, pues, bueno, muy desordenados al hacer un tema que no correspondía ayer. Pero bueno, ahora lo estoy haciendo así a rapiditas, pero ojalá me entiendan. Ya después lo voy a subir las imágenes, ¿sí? La última visita de nuestra Salvadora Betania marca un hito significativo en nuestras vidas. A pesar de su profundo sufrimiento, mira, Jesús estaba sufriendo en ese momento que María. Entonces, ese acto de María hacia este personaje de Jesús fue un consuelo para él. Decirle que no estaba solo, que ella que lo tenía ella como apoyo, ¿sí? Miren esto. A pesar de su profundo sufrimiento interno por el destino que le aguardaba, no despreció la oportunidad de impartir valiosas lecciones en la casa de Simón. Lección a Simón, lección a que Simón sí la aprendió, Judas no lo aprendió. Como resultado de este encuentro transformador, logramos la conversión de Simón, así como el ungimiento de Mesías por parte de María, un acto que simboliza su inmensa gratitud por haber sido perdonada. María fue una pecadora, ¿sí?, como todos nosotros, muy pecadora fue, pero ella supo reconocer su falta y se adhirió a Jesús como su Salvador. Entonces, desde ahí ella quedó en paz con el Señor. Muy bien, acabamos el primer tema. Vamos a hacer el segundo tema, que es un poco más corto que el tema anterior, poquitito nomás. Habla sobre qué. El título del tema es, si yo hice una síntesis de los dos títulos, Tu Rey está llegando. Ahora sí, todo lo que comenté ayer está, anteriormente, el tema anterior fue algunos líneas o argumentos de lo que es el deseado de todas las gentes. Es un libro hermoso, ¿sí? Acá también nos viene diciendo vuelta el deseado de todas las gentes, ¿sí? Zacarías 9:9, ¿sí? Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre qué cosa, sobre un asno, dice, ¿sí? Sobre un asno. Un pollino, hijo de asno. ¿Ven? Así comienza el tema 2, anunciando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ¿sí? ¿Por qué escogió un pollino? Porque el asno, el pollino,
Es una señal de humildad. Un rey, un dirigente siempre tiene que ser humilde ante todo, ¿no? Y me parece que la mayor parte de los reyes de Israel, incluso los jueces, eran los dignatarios de Israel, montaban siempre su asno y él tenía que seguir esa tradición, ¿no? La diferencia es que este asno de Jesús era puro, ¿sí? Nadie lo había montado, virgen. Miren. Hubo una falsa interpretación de sus discípulos porque sus discípulos pensaban que Jesús iba a ser de Jerusalén una nación independiente y fuerte como lo fue en antaño, ¿no? Como lo hizo su padre David, como ellos decían, ¿no? Como lo hizo David, lo digo su padre, porque ellos pensaban que David era su padre, ¿no? Entonces, como lo hizo David en su tiempo, ellos pensaban que iba a ser de Jerusalén otra, de Israel una nación fuerte otra vez, pero no fue así. Y ahí está, ¿no? Corazones felices. A pesar de todo, estaban felices las personas que habían sido perdonadas, curadas por el Señor Jesús. Ahí están alborotando la ciudad, ¿sí? Al exhibir que ya no eran lo que eran antes. Ahora eran personas llenas de salud, llenas de vida, llenas de paz. Entonces, todo ello lo vieron y se y su séquito, sí, su séquito de grandes hombres que antes eran pecadores, que antes eran enfermos, físicamente, todo. Y los sacerdotes vieron esto, entonces dijeron esta frase: he aquí el mundo se va atrás de él. En esta semana siempre, ¿no? Bueno, creo que se recuerda, ¿no? Que la mayoría de cristianos nos venimos a él, a Jesús. Es momento de que reflexionemos sobre los últimos días del Señor Jesucristo, no solo de sus últimos días, sino de todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿No? Este capítulo donde Jesús entra a la ciudad, a la ciudad santa, vemos, ¿qué tenía? ¿Eh? Tenía cautivos que habían sido antes del Señor de las Tinieblas, de Satanás, que estaban ahora alabando al Señor Jesucristo, ¿no? Endemoniados. ¿Sí? Tenía a su amigo Lázaro, que lo había rescatado de la muerte, ¿sí? Y que ahora estaba con mucha virilidad y dirigía a la bestia que lo cargaba, ¿sí? Entonces dice, los fariseos le decían a Jesús que maestro, reprende a tus discípulos, ¿no? Que todos sus discípulos estaban gritando con gozo y alegría, y Jesús les dijo, no, si estos callaran, las piedras clamarán, ¿no? De alguna manera, ¿no? Que no existe quien calle el evangelio verdadero, ¿sí? Sí, muy bien. Entonces también aquí se veía el templo todo más brillante que nunca. ¿Por qué? Porque se acercaba el objeto más precioso del templo, el, eh, el, el centro ceremonial, ¿no? De este templo. Entonces, el orgullo y la gloria de la nación judía, dice, estaba ahí también. Nos habla acá de lo magnífico que era esta, ¿no? Para considerarse como una de las maravillas en este tiempo, ¿no? En ese tiempo. Tenía piedras preciosas, eh, de una firmeza, una simetría perfecta, ¿sí? Muy bien, en medio de este jolgorio, de esta alegría, pasó algo inusual. La gente, muchas personas no lo notaron. Pero ¿qué pasó? Jesús lloró. Y ustedes se preguntarán por qué Jesús va a llorar si todos están que lo aplauden, todos están que lo alaban. No era momento de llorar. Sabemos que Jesús era un ser omnisciente. Veía lo que iba a venir, entonces él lloró. ¿Por qué? No por lo que le iba a acontecer en un pequeño lapso de futuro, ¿no? Unos días después. No lloraba por las heridas que le iban a hacer a él, no. Él lloraba por Jerusalén, ¿sí? Dice, ¿cómo podré abandonarla a su suerte? ¿Sí? ¿Cómo voy a poder abandonar esta ciudad a su suerte? Si yo vine para salvarla, anunciando a Jesús, no yo, Jesús. Entonces, Jesús lloraba por los días que iban a venir sobre Jerusalén, sobre que iba a ser quemada, iba a ser ensangrentada, hablando de todas las personas que iban a morir, niños, mujeres. Por eso lloraba. ¿Y a causa de qué? Porque no habían hecho caso, no habían
no habían aceptado su mensaje de salvación. Eso es lo que hizo una visión espantosa. Bien podía el Salvador llorar de agonía con esta espantosa escena a la vista, pero no. Era un ser tranquilo, sabía lo que estaba pasando, pero de alguna manera, ¿no?, él tenía la convicción fuerte de que en pleno acto de sacrificio Jerusalén se iba a arrepentir y iba a evitar esa visión que él había visto. Se equivocó, ¿no? Bueno, no se equivocó, ¿no? Pero no se equivocó Jesús, perdón por eso, no, sino que de alguna manera quiso ver lo que hubiese sido, ¿no?, si Jerusalén se hubiese arrepentido, pero no, la ciudad de Jerusalén no se arrepintió para nada, al contrario, todo lo contrario, peor, y ustedes lo ven, cuando Pilato les pregunta, ¿qué malos hizo este? Nada, le dicen, no, dice, alborota a la gente, está anunciando que eres el gran rey y que va a destronar a Roma. Entonces, y Pilato le dice, ¿y a quién prefieren? ¿A Barrabás o a Jesús de Nazaret, al rey de los judíos? No, dijeron, queremos que nos sueltes a Barrabás. Vemos ahí que no se arrepintieron, ¿no? No se arrepintieron de lo que estaban haciendo. Entonces vemos ahí que no se arrepintieron. Sí, disculparán, la cámara se ve un poco mal. Estoy acercando mi celular, está cargando mi celular, pero estamos aquí, ¿no? Si Jerusalén quiere ir al llamamiento, si quiere recibir al Salvador, que está entrando a por sus puertas, puede salvarse todavía. Bueno, esto está hablando sobre nosotros, ¿no? Sobre la Israel espiritual. Muy bien. ¿Cómo lo dice? ¿Quién es este? Algunos personajes de la Biblia. Adán te va a responder que es la simiente que va a romper la cabeza, ¿no?, de la serpiente. Abraham va a decir que es Melquisedec, ¿no?, un personaje, rey de Salem, rey de paz. Jacob es Silo, ¿no?, el Salvador, el que iba a venir de la tribu de Judá, ¿no?, que había sido Jacob, le dijo eso a su hijo Judá, ¿no?, su hijo Judá, sobre su futuro. Isaías te va a decir que es Emmanuel, que significa Dios con nosotros, que él iba a estar con el pueblo, ¿no?, en un tiempo breve, pero iba a estar. Juan el Bautista te va a decir que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recordemos que ese texto es conocido, ¿no? Jesús estaba acercándose, Juan el Bautista estaba diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vio a Jesús ahí a lo lejos y dijo, he aquí el Cordero que quita los pecados del mundo, ¿no? Y ahí hubo una conversación con Juan el Bautista. Jesús dijo que quería que le bauticen, ¿no?, este personaje, y él dijo, no, yo no puedo, tú tienes que bautizarme, tú eres mayor que yo. Y Jesús le dijo, no, nos conviene hacer lo que ya está escrito. Ya estaba escrito que Juan el Bautista le iba a bautizar, ¿no? Sí, muy bien. Dios mismo, después de su bautismo, ¿no?, o él mismo, dijo delante de todos, este es mi hijo amado, hacerle lo que él les dice, ¿no? También hubo un reconocimiento de parte del cielo, ¿no? Ahora nosotros declaramos ¿qué cosa? ¿Qué declaramos? Es el Mesías, el príncipe de la vida, el redentor del mundo. Eso no solo lo declaramos, ¿sí?, con nuestras palabras, sino con nuestras acciones, ¿sí? Listo. Y hasta Satanás, cuando estaba usando a las personas casi, a las endemoniadas, también reconocía, ¿no? Sé que tú eres el santo de Dios, también lo reconocía, ¿no? Sí. Muy bien. Antes, una vez que entró al templo, nuevamente lo purificó, dice, porque a pesar de haber corrido a los mercaderes anteriormente, ahora también volvió a ver lo mismo, vio compras, ventas en el templo, los mismos dirigentes estaban en ese negocio, ¿sí? Entonces, Jesús hizo recordarles que no solo él había
censurado estas prácticas, sino los mismos profetas que ahora le rendían pleitesía a estos hombres, habían censurado en su tiempo también esto. Isaías y Samuel, ¿no? Samuel fue también como juez, ¿no? Pero también, ¿no?, profetizó, ¿no? Entonces, y había una gran distinción, porque mientras los dirigentes, los que se suponía que debían reconocerle como líder, estaban haciendo otra cosa, personas que habían sido recabidos o personas que habían sido aisladas de este servicio o que les miraban como cualquier cosa en el templo, ellos estaban felices adorando a Dios, es decir, a Jesús, al verdadero, ¿no? Entonces ahí está. Muy bien. Entonces, al oír esto, al oír que los dirigentes que Jesús estaba siendo más alabado que ellos, le dijeron, ¿oyes lo que dicen? Jesús le dijo, sí. Nunca leíste de la hora de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza, Mateo 21:16, ¿no? Entonces, ¿no? Jesús dijo, ¿no? Es una profecía también, ¿no? Que los niños y los infantes iban a perfeccionar, o sea, a ayudar a la alabanza del Hijo de Dios, ¿no? Dice acá una interpretación del deseo de todas las gentes, página 543, nos dice que si las voces de los niños hubiesen sido calladas, las paredes del templo hablarían, ¿sí? Entonces, no hay forma en la que uno pueda callar la grandeza del Señor, de su acto de amor, de ayer y de hoy, y de mañana, que siempre va a ser igual, ¿sí? Para nosotros. Muy bien. En Apocalipsis 3:20 nos da una invitación, que Él sigue tocando la puerta de nuestro templo interior, ¿no? Y Apocalipsis 3:20, un texto conocido. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno escuchara mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, ¿no? Entonces, esta misma invitación sigue siendo hoy en día una práctica, ¿no? Sigue puesta en práctica, ¿no? Él va a venir a nosotros, ¿no? Entonces, Él nos invita a cenar con Él, es decir, a vivir con Él. En este tipo de reflexión, bueno, que la mayoría de las personas se acuerdan de que existe un Dios, ¿no? Semana Santa. Es momento de que también nos pongamos a pensar que ya estamos a los tiempos finales. Justamente estamos esperando ya el juicio. Y Jesús nos va a preguntar si realmente hemos aceptado su invitación y si hemos vivido y si hemos cenado con Él. Vivir con Él, ¿no? Ahora, si la conclusión nos dice que la historia de Israel es lo mismo que se está repitiendo hoy en día, ¿sí? Personas endurecidas que no quieren saber nada de la religión, ya sea por motivos personales, ya sea porque no les gusta una persona que esté en la fe, no. No, ustedes no van a venir a la iglesia por alguna persona, no, sino por Cristo. No endurezcan más su corazón, dice, ¿no? Y una vez que aceptemos a Cristo, tratemos de tener un corazón limpio. Tener un corazón limpio aborda ¿qué cosa? Tu mente, tus acciones, tu forma de ser con los demás debe ser como a Cristo le agradaría que tú fueses, ¿sí? Hoy Jesús sigue llamando a cada persona a recibirlo como Rey y Salvador. Está a punto de visitar este mundo por segunda vez, ¿sí? Entonces se nos hace la pregunta, ¿reconocerás el tiempo de su visita? Con eso termina el tema. ¿Reconocerás el tiempo de su visita? Va a ser algo muy complicado, ¿sí? O sea, ¿podremos reconocer el tiempo de su visita? O sea, el tiempo cercano a su venida. No es necesario que nosotros esperemos el tiempo de su venida, ¿no? Es decir, la ley dominical que nosotros conocemos que va a ser el toque de queda para que los cristianos digan, ya ahora sí nos podemos arrepentir. No. Ya desde que aceptamos al Señor Jesús, bueno, yo en mi caso nací en la fe, ¿no? Pero no fue que ya ahí mismo acepté a Jesús, no. Siempre les voy a repetir que mi testimonio de fe es desde los 16 años. Ahí comencé a venir a reunir a la iglesia por convicción, ¿sí? Entonces,
que esta, a ver, voy a tratar de girar, bueno, que esta meditación que estamos haciendo, vamos a girar la cámara para poder mostrarles, si es que no lo logro subir, ¿eh? Lo que estamos viendo, ¿sí? Si todavía me escuchan la voz, esta es la revista, mírenla, ahí está, esa es la revista, la voy a publicar, a ver, voy a ver si no lo puedo tomar yo, voy a hacer que lo tome por mi hermana, para mandarles, ¿sí? Para mandarles, y acá está el contenido que hemos estado leyendo, miren, no se puede ver a simple vista, ahí está, eso es lo que he tratado de hacerles ver, ¿no? Ahí está, miren, el contenido, ¿sí? Lo voy a publicar ya cuando termine este tema y lo publique el video también. También voy a publicar esto, miren. Todo esto hemos hablado, bueno, sí he comentado un poco de ello. Ahí está, ahí está. Mi cámara no es muy buena, sí, mi celular está viejito. Ya le he reparado 2 veces, pero como todavía no tengo trabajo, no puedo comprarme un celular, sí, pero ahí estamos, ¿no? ¿Mm? Ahí está, es el tema que se está leyendo. Son los 2 temas, ¿sí? Mañana vamos a continuar con la elección de estos temas. No se preocupen si no lo ven ahí. Voy a tratar de limpiar mi cámara, le voy a tomar foto y ahí está, miren, hasta ahí. Mañana vamos a ver este tema, solo lo voy a enfocar. No, esta sí no lo voy a compartir. Eso lo comparto mañana. Este tema vamos a ver mañana, ¿no? Ahí lo pueden ver. Entonces, este ha sido el estudio por esta noche. Mañana va a ser en la iglesia, ¿sí? Voy a tratar de hacer coordinaciones con mi madre porque es semana de oración, ¿no? Se llama Semana Triunfal de Jesús, así voy a tener que ponerlo entonces, que eso haya sido de profunda ayuda para cada uno de los presentes, ¿sí? Me despido, muchas gracias nuevamente. Esta vez sí, mañana nos vemos a esta hora similar. El miércoles pensaba hacer el tema de la Biblia, no se va a poder hacer. Vamos a hacer el tema que corresponde para este día. Aquí tenemos la revista. Son 7 temas, entonces espero realmente que sea de profunda ayuda para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga, muchas gracias, buenas noches con todos. Hasta mañana en un programa similar. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Adiós. Nos vemos. Ah, ya toca.